Buenos días. El día de hoy, 25 de enero del año 2025, me presento. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Arriola Gives, con número de matrícula 206116. Desarrollaré el reto 2, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura Derecho. El nombre de mi asesor educativo es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. En este reto se nos pide lo siguiente: se exponen estudios de caso que corresponden a jurisprudencias y se debe responder a los siguientes planteamientos. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ella se sustente en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. La jurisprudencia por reiteración es un mecanismo dentro del sistema legal que tiene como función principal consolidar la interpretación y aplicación uniforme de la ley. Su aplicación se da cuando diversos tribunales han emitido de manera constante y reiterada decisiones similares sobre un punto de derecho específico. En la Ley de Amparo, en el artículo 216, se menciona que la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. Así también, en dicha ley, en los artículos 222 al 224, para un criterio judicial constituye jurisprudencia por reiteración cuando subsisten los requisitos de que sean 5 ejecutorías consecutivas, es decir, sin ninguna en contrario entre ellas, así como la votación calificada del órgano emisor, 8 tratándose del Pleno y 5 tratándose de las salas del máximo tribunal, y la unanimidad en el caso de los tribunales colegiados de circuito. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 décima fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratándose de la jurisprudencia por la vía de la contradicción de tesis, la Ley de Amparo dispone lo siguiente. Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, están legitimadas para solicitar la sustitución de la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: con motivo de un caso concreto resuelto, expresar las razones para la sustitución y solicitud aprobada por la mayoría de los ministros de la sala solicitante. En particular, para este caso número 2, la figura de la formulación de la imputación dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral se define en los códigos adjetivos penales de los estados de Chihuahua y Durango. En ambos estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial, y para ello debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción 5 de la Ley de Amparo vigente. No tiene que resolverse invariablemente declarando que debe prevalecer uno de los criterios que la originaron, puesto que la correcta interpretación del problema jurídico puede llevar a establecer otro. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias.
Se les denomina épocas del Semanario Judicial de la Federación a los periodos caracterizados por cambios constitucionales o legales que han tenido impacto en el Poder Judicial o en el juicio de amparo. Para el caso número 1 fue publicada en la novena época, para el caso número 2 fue publicada en la 10ª época y para el caso número 3 fue publicada en la novena época. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La ley de amparo, en el artículo 217, proscribe expresamente imprimir efectos retroactivos a la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna. En esta disposición reglamentaria se ajusta al principio consagrado en el primer párrafo del artículo 14 constitucional que dispone: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En el caso de la no retroactividad de la jurisprudencia, existe un precedente del Tribunal Pleno de la Suprema Corte en el que se concluyó que conforme al artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia tiene efectos retroactivos solamente si se aplica a casos judiciales regidos por un criterio jurisprudencial previo, pues solo en ese supuesto, según la mayoría de los integrantes del Pleno, los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior. Para que se actualice la retroactividad de la jurisprudencia en perjuicio de una persona, el primero es que necesariamente debe existir una jurisprudencia previa que sea aplicable a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interpretación, interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. El segundo es que antes de dictarse una resolución se crea una jurisprudencia que supere, modifique o abandone la primera jurisprudencia. El tercer requisito es que la aplicación de la nueva jurisprudencia implique una afectación directa en la seguridad jurídica de las partes. Es decir, aplica cuando el justiciable actúa inicialmente con base en una jurisprudencia anterior que tiempo después resulta superada por una nueva orientación que tiene efectos retroactivos, es decir, cuando se le aplica posteriormente por el tribunal al resolver en definitiva la controversia. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 menciona: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, por lo que cumple con dichos requisitos. Conclusión: la creación de la jurisprudencia como una institución propia de las sentencias de amparo vincula a los órganos inferiores de aquel que la estableció, por lo que los órganos de mayor jerarquía, y que son aquellos que establecen la jurisprudencia, no están obligados a acatarla, por lo que en cualquier momento tienen la facultad de cambiar el criterio que han venido sosteniendo. La función de la jurisprudencia es doble. Por un lado, interpreta y aclara el contenido y alcance de las leyes, y por otro, suple las lagunas o vacíos legales que pueden existir. Esto se logra a través de las sentencias emitidas por los tribunales que analizan y resuelven los conflictos de acuerdo con los principios y normas jurídicas vigentes. En este sentido, la Ley de Amparo en vigor dispone que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Es necesario precisar que la jurisprudencia, cualquiera que sea la materia de que trate, no afecta a situaciones jurídicas derivadas de los juicios o casos en los que ya se hayan dictado las sentencias correspondientes. Concluyo mi participación agradeciendo su atención.